Gracias, Señor. Dios te bendiga, amado. Ahí estamos de vuelta. Vamos a leer acá Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a seguir con este libro, estudiando, mirando. Y le pedimos a Dios que, Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Precioso Salvador. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad para con nuestras vidas cada instante. Gracias por fortalecernos, Señor. Gracias por extender tu mano para levantarnos cada vez que caemos, Padre. Gracias, Señor, porque tú has de producir todas nuestras vidas y has producido todas nuestras vidas para que estemos plenos, estemos, Señor, verdaderamente satisfechos, Señor, con este diseño que tú has dado a la iglesia, a tus hijos. Gracias por el mensaje y por tu manifestación, Señor. Gloria a Dios. Mira, Primera de Corintios, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver qué es lo que nos está hablando acá el Señor. Dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Se ve que había un malentendido con respecto a las capacidades espirituales. Vamos a ver de qué está hablando. Ustedes saben que cuando todavía éramos paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. ¿Sí? Tiene algo que ver con la idolatría, ¿no? Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie que puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Sí? Acá está marcando algo, ¿no? Todo aquellos que tienen capacidades especiales en el Espíritu, un llamado, jamás puede maldecir, ¿cierto? Puede maldecir a Jesús y todas aquellas cosas que están unidas a Cristo, que es su iglesia. Yo como ministro de Dios no puedo maldecir a hermanos y hermanas nunca, como he escuchado muchas veces, emitir maldiciones entre hermanos, entre facciones religiosas, ministerios, ¿cierto? Ya el que hace estas cosas, ¿cierto? Hay una idolatría que está ahí, que está interfiriendo, ¿cierto? Porque dice, ustedes todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepa que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Cierto? El Espíritu Santo es el que verdaderamente trae a nuestra vida esa convicción y esa confirmación de que Cristo es esa persona la cual nosotros somos unidos, y todas las cosas, ¿cierto?, del reino están en Él. Hay distintas clases de dones espirituales. Vamos a hablar de los dones, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos, ¿sí? El hombre no tiene verdaderamente ninguna potestad en el sentido de que le pertenezcan estos dones, ¿sí? Solamente son del Espíritu. ¿Y son para qué? Son para bendecir al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Esto es muy importante que vos lo sepas. No hay dones de profecía que puedan hacer una obra de maldición en contra, ¿cierto?, de lo que fue llamado, lo que fue asignado, al que fue asignado. Nunca jamás, nunca jamás, jamás puede maldecir. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todo. Hay distintas formas de servir,
pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en nosotros, ¿sí? Es Dios el que hace la obra en nosotros, ¿sí? No es por el mérito de aquella persona que tiene el don, en absoluto. No hay ningún mérito en esa persona que tiene un don espiritual, que está ministrando, ¿cierto?, a otros. Solamente el Señor, ¿sí? El Señor. Dios trabaja Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra en todo. Es Dios el que hace la obra, ¿eh? Es el Señor el que hace la obra, ¿sí? A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, ¿cierto? Una capacidad para que nos ayudemos mutuamente, ¿sí? A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, ¿sí? Bendito sea el Señor por esta gente. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento o una palabra de conocimiento, como dice la Reina Valera. Es una palabra de conocimiento en quien, en Cristo, ¿cierto? Sobre esa persona, ¿verdad? Es muy importante todo esto, fluir en todos estos dones, ¿sí? Dar consejos sabios. A otro mismo espíritu le da el mensaje de conocimiento especial. Tenemos consejo sabio, conocimiento especial que viene de parte del espíritu directo del corazón del Padre para un determinado momento, para una determinada persona. A otro el mismo espíritu le da gran fe y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad. Hay don de fe, hay don de sanidad, ¿cierto? Verdaderamente son dones que multiplican, ¿cierto? Lo espiritual en nuestras almas. Ahí es donde está el lugar donde va todo ese conocimiento, todo ese don, todo ese poder en nuestras almas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, amado, es muy importante el arsenal que hay en el Señor, primeramente para traer a nuestras almas verdaderamente ese discernimiento y esa inteligencia espiritual en todo orden de Dios, ¿cierto? A uno le da poder para hacer milagros, otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es por el Espíritu de Dios o por otro espíritu, ¿sí? Es muy clarito, amado, muy clarito cuando el mensaje no viene de Dios. Llega un punto de tu madurez que es muy clarito el mensaje no viene de Dios. Cuando hay adivinos en el tema, alguien que adivina, ¿cierto? Y por ahí le pega y ese adivino se hace un gran personaje dentro del pueblo cristiano después, donde lamentablemente todo lo que él diga, mucha gente cree que el 100% es verdad. Descansamos en ese espíritu a veces, que es un espíritu que está en una maduración, está en una santificación, que somos nosotros sus hijos, ¿cierto? Y se detiene el momento, se infla en su vanidad y dice, yo lo sé todo, ¿cierto? Cuando en el amor de Cristo, Él nos sigue ayudando para avanzar por este caminar. Y muchas veces se le está llamando profeta a alguien que adivina, ¿cierto? Y ponele vos que le pegue en la adivinación que está haciendo. Esa persona pasa a ser una persona verdaderamente con un peso dentro de las opiniones y dentro de los criterios, ¿cierto? Que mucha gente consulta a esa persona sin tener en cuenta que esa persona también es igual que nosotros, ¿cierto? Y le pedimos un consejo
y nos acostumbramos a correr al hombre, nos acostumbramos a correr a la mujer, ¿cierto? Sin tener en cuenta de que ese hombre y esa mujer, esa profecía nos tiene que guiar a la fuente, que es Cristo. Él tiene toda la respuesta. Por ese lado, caemos en la idolatría, no de ídolos mudos, sino en este caso de hombres y mujeres que hablan, ¿cierto? Algunas verdades y algunos aciertos, en el cual después creemos, ¿cierto?, de una forma ciega, a tal punto de que no nos damos cuenta de que esta persona en algún punto se infló, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Se llenó de vanidad, ¿sí? Y no sigue avanzando y trabajando en Cristo Jesús en cuanto al discernimiento del mensaje, ¿cierto?, del reino de Dios. Tener mucho cuidado, amado. Si nosotros salimos de la idolatría de ídolos mudos, no tengamos cuidado de no estar con nuestros oídos, ¿cierto?, escuchando gentes que por ahí, por una cosa, como en un sorteo, le justo, ¡pum!, acertaron con lo que yo tenía. Y empezamos a mirar al hombre y dejamos de mirar a la fuente, que es Cristo. ¿Sí? Ojo con estas cuestiones. Hoy en día miles de personas que están siguiendo un criterio, que están siguiendo verdaderamente un espíritu que se ha detenido por causa de un momento que se ha sentido multiplicado en las vidas que lo están escuchando y ya se cree que es algo, ¿sí? Se olvida del amor al Señor, ¿cierto? Y una de las cosas que no hay, amado, es un renuevo en su léxico espiritual. Siempre hablando lo mismo, siempre hablando las mismas cosas, ¿sí? No hay un florecer en sus palabras, ¿cierto? Siempre más en experiencias con el Señor, que vi a Dios, que vi a Dios sentado, que vi un ángel, que vi esto, que todas esas cosas se van agregando después, ¿sí? Por causa, ¿cierto?, de que no se enfrenta a sí misma con la palabra y te van llenando de vanidad y se van formando un montón de facciones religiosas que creen en una persona a tal punto que se repite una media verdad y parece que fue una verdad. Entonces, en este tiempo, amado, verdaderamente estamos hablando para que no, para que uno no se, sino que investiguemos bien las cosas, ¿sí? El cuerpo humano tiene muchas partes, dice. Gracias, Señor. Perdón. A uno le da espíritu capacidad de consejo sabio, a otro el espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo espíritu le da gran fe, ¿eh? Y a alguien más ese espíritu le da el don de sanidad. ¿Sí? Son todas imparticiones que hace el espíritu, para que podamos servir al Señor y para que Él sea glorificado, no la persona que tiene el don. Ojo con eso también, que la persona que tiene el don es un servidor, es un pequeño servidor, el que obra milagros, el que profetiza, ¿sí? A alguien más le da capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, ¿sí? O sea que no demos todo por sentado, hermano. Tenemos que discernir las cosas, ¿sí? Discernir las cosas. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo, ¿sí? Es muy importante esto, amado. Si se da un idioma, ¿qué era? Había alguien que discernía inmediatamente, estaba la comprensión del mensaje. Si no, generalmente el que habla otras lenguas, edifíquese a sí mismo, ¿cierto?
Dice, el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Eh? Él es el que imparte los dones. No es que a mí se me ocurre impartir el don, qué sé yo, ponerle que tenga el don de sanidad. Yo te imparto el don de sanidad. No, no, no. Ese yo, olvídate. Eso lo da el Espíritu. Solamente el Espíritu puede impartir estos dones. ¿Sí? Así es el cuerpo. Consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? ¿Sí? Hay veces, amado, que tenemos que salir de los contextos religiosos. ¿Por qué? Porque todos queremos ser ojo. Porque nos está impartiendo una verdad en el cual cada uno de nosotros estamos ordenadamente en un lugar. Y de ese lugar verdaderamente somos inamovibles. Ojo, oreja, nariz, manos, pies. ¿Sí? Somos parte del cuerpo, somos tan importantes como todo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Eh? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podemos oler? De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Si nosotros tal vez estamos viendo los dones, ¿no? Los talentos de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, fe, milagros, todo, ¿no? Todo eso, ¿cierto? Para edificar el cuerpo de Cristo, para ver la manifestación de Cristo en forma externa. Pero hay otras partes del cuerpo que imparten la manifestación de Cristo en el lugar donde más necesitamos, que es nuestro interior, mi querido amigo. Y muchas veces esas partes del cuerpo son las que no se ven, son las que menos honorables, pero Dios sí las ve, ¿cierto? Y ahí están, sabiamente, no esperando que alguien le venga a felicitar por su éxito, ¿eh? Porque ellas saben, esas partes del cuerpo, de que hay alguien que las posicionó, ¿cierto? Hay alguien que las sentó en lugares celestiales, juntamente igual que las otras partes del cuerpo. Pero esa otra parte del cuerpo pareciera que no fuera así, porque aquel que tiene para obrar milagros se envanece, se infla. Muchos de esos tienen guardaespaldas hoy en día, por ejemplo. Aquellos que son profetas, que dicen ser profetas, también se rodean de guardaespaldas, de un montón de cosas. Y hacen eso como si Cristo ya no les dio verdaderamente un lugar honroso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué todas esas luces, muchas veces esas cosas? Como si Cristo no te hubiera dado nada, mi querido amigo. En Cristo estamos completos, estamos más que gozosos. Él tiene el poder y Él hizo las cosas. Las experiencias que Él pasó son mayores que nuestras experiencias. Que eso también, por la experiencia, el testimonio, mucha gente se cree que se infla, o mucha gente que la escucha cree que esa persona es más espiritual, ¿cierto? Y ese es un problema, eso verdaderamente afectaría mi vida si hay personas que dicen que yo soy más espiritual. No, somos todos espirituales, amado, en Cristo. Él nos justificó a nosotros y nos sentó en lugares celestiales a todos. Por eso está hablando del cuerpo acá, de que nadie es menos que nadie. Por eso te digo que te goces en esta gracia. Y bueno, aquel que obra milagros, gloria a Dios. Pero no por eso es más importante que vos dentro del cuerpo de Cristo. O aquel que profetiza. Muchas veces antes cuando por ahí en algún momento congregaba o estaba, se le daba mucha importancia a aquel que profetiza, ¿viste?
Ese era un hermano de primera línea. Y eso es un engaño. Siempre fue un engaño y hoy lo sigue siendo dentro de las iglesias. Y acá Cristo nos está diciendo, ¿cierto? Acá el Señor dice, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. ¿Sí? Son las más necesarias. ¿Por qué? Porque te está mostrando la sencillez y cómo Dios lo sostiene a esta gente que por ahí no tienen grandes dones, pero cómo Dios lo sostiene, ¿cierto? Cómo Dios le va dando esa sabiduría, va discerniendo las falsas profecías, va discerniendo esos milagros que por ahí no son milagros, que es un montaje, ¿cierto? Hoy lo vemos por las redes sociales, mucho montaje, mi querido amigo, mi querida amiga, y uno, viste, detrás, mirá ese gran milagro, ese gran prodigio, y esa gloria, en lugar de ir dirigida a tu Cristo Jesús, es dirigida a un hombre que es usado por Dios y está dentro de la parte del cuerpo, y ya lo creemos ya que es alguien superior, y no es así. Todos tenemos una misma línea. Dios no tiene favoritos, ¿sí? Estos dones de milagro, fe, profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, gracias al Señor por esas cosas, porque esas cosas nos va a traer verdaderamente una revelación a nuestras vidas para cambiar el rumbo de nuestro caminar en Cristo Jesús. Seguramente en muchas áreas, ¿cierto? Pero la persona que va teniendo una mayor afinidad en el espíritu y va interesándose más en su palabra, en su verdad, en la persona de Cristo, donde el amor de Cristo se va derramando en su corazón, se va expandiendo, donde la angustia, ¿cierto? Está siendo despojado de toda angustia, todo dolor, toda raíz de amargura, todo odio, todo va rompiendo todos nuestros límites dentro de nuestro interior, se va rompiendo todos esos límites, ¿cierto? Y la paz, esa inalterable paz de Cristo, que no es no es como el mundo la da, se va estableciendo en tu vida, mira, y te va haciendo un cambio en el cual nunca más vas a poder llegar a ser la persona que fuiste. Y eso tampoco te hace más espiritual que el otro. O eso no me hace más espiritual. No, sino que muestra la manifestación en esa persona en la cual yo, ¿cierto? Yo me siento hermanado a esa persona y sé que tengo toda la posibilidad que si esta persona alcanzó, nosotros también en Cristo podemos alcanzar. No tal vez de la misma forma, porque esa también hay recetas, viste, que te ponen, no, porque vos tenés que hacer esto, esto y esto para alcanzar a ser igual que yo. No, mi querido, no. A cada uno el Señor le va a dar esa, esa realidad, esa verdad, que aunque somos hermanos, ¿cierto? Tenemos diferencias, diferencias de forma de pensar, diferencias de forma de hablar, y gloria a Dios, no somos como esas puertas que salen todas estándar, todas iguales, no, mi querido. Dejemos que la multiforme gracia de Dios siga obrando en nuestras vidas. Por eso dice que nosotros, cada uno de nosotros somos un miembro, uno es el ojo, la nariz, la boca, eso es una figura que estamos hablando, ¿eh? ¿Sí? Y que todos somos importantes. Dice, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles o menos importantes en realidad son las más necesarias. Muchas veces no, porque Gerardo está en la palabra, está más cerca de Dios. No, mi querido amigo, vos estás tan cerca de Dios como yo. Dios habita tu vida y vos habitás, ¿cierto? En Cristo. Pero es una cuestión de disposición de nuestro corazón poder meditar más en su palabra. ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella meditará
de día y de noche. Salmo 1. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, hermano, Él es el que te santifica juntamente con su palabra. Las dos van de la mano. Espíritu Santo y su palabra. ¿Cierto? Hoy en día hay mucho Espíritu Santo con la mente de la persona que está liderando una iglesia, sin estar escudriñando su palabra o creciendo en su palabra. No porque tuvo una experiencia, un testimonio, no que Dios me sanó, que yo andaba. Y ahí se quedaron. Y mucha gente cree que esa persona, mirá lo que hizo Dios con esta persona. ¿Cierto? Y por ahí es como que uno se fascina, ¿viste? Con esta persona y se olvida de poner los ojos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice, y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Esas partes menos honorables, ¿quiénes son? Esos hermanos que por ahí tienen otro llamado en el Señor, que aparentemente es menor, pero no es así. Dice, esas partes, fíjate vos, la vestimos con más esmero. Al hablar de la vestimenta, está hablando de su palabra, revestirnos con su palabra. Ponemos más atención en su palabra y nos vestimos más honrosamente muchas veces. Y ahí cuando vos te vestís más honrosamente empezás a ver. Por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay una libertad que nosotros muchas veces tenemos que no la tienen aquellas personas que tienen dones especiales por ahí, ¿cierto? Hay una libertad en nuestras vidas, ¿cierto? Por eso estos que aparentemente parecieran que son menos honorables, son los que más muchas veces están metidos, ¿cierto?, en esa intimidad con el Rey. Gracias, Señor. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. ¿Sí? Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le da más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. ¿Sí? Y esas partes que teníamos menos dignidad era uno mismo, cuando venía de diferentes contextos a Cristo Jesús, ¿no? Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Hermano, ¿qué hermano te ha llamado en estos días? Preguntándote cómo estás, cómo andás. ¿Sí? O ese hermano que te dice, levántate, amado. Como una vez me dijeron a mí, un tropezón no es caída. Y esa palabra me la dijo un inconverso, ¿eh? Pero hasta el día de hoy esa palabra hizo un quiebre en mi vida. Y son esas cosas que Cristo usa a veces y hace. ¿Sí? Hoy en día esa persona partió con el Señor. Se le predicó de la palabra, partió con el Señor. Y gloria al Señor por esa persona. Y esto es así, mi querido. En toda esta locura que se está moviendo afuera en esta bendita tierra, ¿sí? Que vos tengas tu corazón ahí, clavado en Cristo Jesús, en su verdad, sostenido, fundamentado como esa casa, ¿sí? Y que vos sepas bien quién sos en Cristo Jesús para poder transmitir a tus futuras generaciones, a esas bellezas que están al lado tuyo, ¿sí? Que son tus hijos, tu esposa, si la tenés, tu pareja, tus amigos, ¿sí? Y tus enemigos también, mi querido. Tenemos que estar preparados. Fíjate vos para lo que nos está preparando el Señor, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya estamos en la luz. Él nos posicionó en lugares celestiales. Ahora Él nos quiere usar en estas áreas, ¿sí? Y que también, como si fuera poco, disfrutemos de esta vida que tenemos, ¿sí?
Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen unos por otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Muy diferente a lo que se vive hoy, ¿no? Todos unos contra otros, amados. ¿Eh? Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, dice el verso 27 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo, ¿sí? ¿Eh? Entonces, si estás en el cuerpo de Cristo, mi querido amigo, ¿qué te puede separar de su amor, de su presencia? ¿Eso que nos está ocurriendo ahora? ¿Esa circunstancia? En absoluto, amado, es una mentira. Eso no te puede crear un muro. ¿Sí? Ya ese muro cayó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? La cruz del Calvario es algo innegable a través de la historia. Aún Satanás no puede negar la cruz, porque aún él dice que venció a Cristo ahí. Él va con esa mentira, que él venció a Cristo en la cruz. ¿Eh? Y el que fue vencido fue él en la cruz del Calvario, en la resurrección. En la resurrección fue vencido. Ni Satanás deja de creer, es un ateo en la cruz del Calvario. Pero hay mucha gente que niega la cruz. Hay mucha gente que cree que por hacer cosas buenas en esta tierra, solamente sin el Señor, ¿cierto? Claro que la buena educación es buena, la buena moral es buena, lógicamente, pero ellos creen que eso sin Cristo, ¿cierto? Sin la cruz de Cristo, niegan la cruz de Cristo. No, yo no creo, yo Dios no, porque soy buena persona, tuve una buena crianza, tengo una muy buena educación, una buena filosofía. Y de nada sirve, amado. El hombre niega la cruz de Cristo. ¿Cómo la niega? Diciendo, no, no me hace falta el conocimiento del reino para mi vida. No me hace falta los diseños de Dios para mi vida. Voy a creer en lo que este hombre me está diciendo, me está hablando. Sí, está bien, escuchá a ese hombre, a esa mujer. Pero fíjate con el Espíritu Santo y su palabra si es verdad todo lo que está hablando. ¿Sí? Entonces, mi querido amigo, este es un tiempo verdaderamente de mucha iluminación para nuestras vidas. Y tenemos una gran oportunidad, es una oportunidad extraordinaria para establecer nuestras vidas en justicia, juicio y equidad, como dice el profeta. La justicia, el juicio y equidad, ¿quién es? Es Cristo Jesús, no nuestras leyes. Es su ley, su mandamiento, que es amor a Dios, amar a Dios. No los mandamientos de Moisés, no, los mandamientos de Cristo, que son mayores. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte del cuerpo. Esta es una información que Dios te da. A continuación hay algunas partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. Segundo lugar, los profetas. Tercer lugar, los maestros. Cuarto lugar, luego dice, hacer el que hace milagro, el que tiene don de sanidad, el que puede ayudar a otros, el que tiene don de liderazgo, el que habla en idiomas desconocidos. Todas estas manifestaciones son dadas por el Espíritu. ¿Sí? Todas están para edificar a la iglesia. Ahora vos tenés que discernir. La iglesia está edificada como Dios quiere, ¿cierto? ¿Acaso todo eso nos tiene que llevar a nosotros a qué? A Cristo Jesús.
y no a mirar a los personajes que hoy están de turno. Esos personajes tienen que volverse al Señor y que la mirada sea en Cristo. Ahí está todo, amado, todo el conocimiento espiritual. Todos estos dones, apóstoles, profetas, maestros, hacer milagros, sanidad, son todos para conocer a Cristo, conocer su amor. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todo el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todo el don de sanidad? ¿Tenemos toda la capacidad de hablar idiomas desconocidos? ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. ¿Sí? Tenemos que anhelar, ¿cierto?, dones que traigan una asistencia al cuerpo de Cristo para entender, ¿cierto?, su forma de pensar, su voluntad, que es buena y es agradable y es perfecta, ¿cierto? Estos tan solamente son parte de esos dones, lo que hemos nombrado. Pero hay otros dones que son de gran ayuda, ¿cierto? Dice, por lo tanto ustedes, dice el verso 31 ya terminando, deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, ¿cierto? Pero ahora déjenme mostrarle una manera, dice, de vida que supera a todas las demás, ¿cierto? Hay una manera de vida que es superior a los dones, y es Cristo, mi amado. Todo apunta al Señor. Los dones, hoy en día hay algunos que ven ángeles, hay otros que ven visiones, que está bien, son experiencias y está bien, amado. Pero que esas experiencias no te quiten de la verdad de Dios, que es su palabra. Porque a través de la palabra vos vas a discernir si todas esas vivencias son realidades. O tal vez es algo que le sirva a esa persona, pero para nosotros Dios tiene algo que va a colaborar también, ¿cierto? Entonces estemos atentos en este tiempo a este llamado que Dios tiene, a este llamado a la santidad. Vuelvo a repetir lo que hablamos. Fuimos justificados. No somos más pecadores, aunque pecamos. ¿Por qué? Porque su palabra dice: el justo por fe vivirá. No dice el pecador por fe vivirá. De paso, matamos una vaca sagrada. Dice, no, soy el pecador número uno. Sí, tenemos pecado, amado. Tal vez más horrible que otro, pero hoy en día tenemos perdón por esa justicia que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. O sea, somos justos, ¿por qué? Porque creemos en la obra de la cruz. No nos enorgullecemos por lo que sabemos de Biblia. No, al contrario, eso nos hace más receptivos al Espíritu Santo. ¿Ok? Así es, mi querido amigo. Como dice por allá esa palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor, que tú, Dios mío, estés derramando de tu presencia y tu amor en nuestros corazones. Tu sabiduría, tu entendimiento, Señor, fluya en cada uno de tus hijos y de tus hijas en este tiempo, Padre. Un tiempo de gran efervescencia, Señor, en esta tierra donde estamos viviendo cosas muy fuertes, Padre, en todos los niveles. Pero, Señor, que nada de eso nos saque de esta unidad que somos como cuerpo, que nada nos enfrente, Señor. Porque tú, Dios mío, de dos pueblos hiciste uno, volteando ese muro que dividía, Señor. Padre, que este tiempo, Señor,
que el hombre, Dios mío, con diferentes enseñanzas y doctrinas quieren levantar muros y quieren fragmentar tu cuerpo, Padre, que esta gente, Dios mío, que está de un lado y del otro lado del muro, que ha sido fragmentada, mire tu palabra. Deje de mirar a estas personas, Padre, que te mire a ti y va a ver, Señor, que tú lo hiciste todo uno, Padre, en tu amor. Gracias, Rey, por los hogares. Gracias, Señor, por los lugares de trabajo. Guarda, Dios mío, el camino de aquellas personas que viajan, que están, Dios mío, en diferentes lugares, diferentes regiones. Dios mío, que ellos puedan tener esa certeza, Dios mío, y esa comunión contigo, Padre. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo, Dios. Grande es tu poder, Señor. Fluye en esta tarde. Fluye con tu Espíritu Santo, Señor, sobre los hijos, sobre los nietos. Gracias, Rey Jesús, por librarnos, Señor. Amén. Mi querido amigo, hasta nuestro próximo encuentro. Así vamos a ir mirando el libro de Primera de Corintios capítulo 13. Y bueno, después seguiremos hasta terminar esta carta. Después seguiremos seguramente con Segunda de Corintios.